El día que descubrí el vacío en mi cuenta, no lloré ni maldecí a los cielos. En su lugar, saqué un cigarrillo y lo encendí con manos temblorosas, sabiendo que mi hermano, ese bastardo de sangre compartida, había devorado el fondo que ahorré durante 10 años para mi hija. Pero la verdadera puñalada vino después, él, riendo en la cena familiar, brindando por nuestro éxito conjunto. Mientras yo planeaba ya cómo la hacienda pública le arrancaría la piel a tiras sin que yo moviera un dedo. No fue un robo impulsivo, fue un cálculo frío, como el mío sería. Mi hermano Javier, el hijo prodigio de la familia, había desviado cada euro para tapar sus deudas de juego en las timbas de Barcelona. Y yo, el tonto confiado que administraba el fondo familiar, le di las llaves. Ahora, con mi hija de 18 años mirando el techo de nuestro piso en Gracia, preguntándome por qué no podría ir a la universidad, juré que pagaría. No con balas o veneno, sino con el arma más letal en España, la verdad enterrada en números. Pero el odio no es un fuego rápido, es un veneno lento que corroe desde dentro. Y mientras yo tejía mi ignoraba que el primer hilo roto era el de mi propia alma. Me llamo Alejandro Ruiz, y en el otoño de 2023, mi vida en Barcelona se desmoronó como un edificio viejo en el Raval, sin aviso ni piedad. Tenía 35 años, un trabajo estable como contable en una firma mediana de la Diagonal, y un sueño simple que mi hija Lucía estudiara en la UB. Lejos de las sombras de un barrio obrero como el nuestro en Hospitalet. El fondo universitario era mi legado, un pozo de ahorros que alimenté con horas extras, renuncias a vacaciones y hasta vendiendo la moto de mi juventud. 50.000 euros, invertidos en fondos seguros, listos para florecer cuando ella cumpliera 18. Javier, mi hermano menor por 3 años, siempre había sido el carismático, el que cerraba tratos con una sonrisa y un vaso de Rioja en la mano. Crecimos en el mismo piso atestado de la calle Aragó, hijos de un padre herrero que murió de silicosis y una madre que cosía hasta sangrar los dedos para pagar la hipoteca. Yo era el serio, el que equilibraba las cuentas familiares desde los Queens, el soñador que prometía millones con sus negocios. Cuando heredamos la casa de la abuela en 2018, le propuse administrarla juntos, yo los números, él las reformas para alquilarla. Confía en mí, Ale, dijo, palmeándome la espalda. Y lo hice. Idiota. El descubrimiento llegó un martes de octubre, gris como el Ebro en invierno. Lucía había sacado las notas de selectividad, un 9 en todo. Y corrió a abrazarme, papá. Lo logré, cuando vemos la matrícula. Sonreí, orgulloso, y abrí la app del banco desde el sofá raído. El saldo, 0. No un error, no un retraso. Vacío absoluto. Llamé al banco, voz calmada al principio, luego un nudo en la garganta que me impidió gritar. Señor Ruiz. Las transferencias salieron autorizadas desde su IP. Mi IP. La que compartíamos en las noches de póker familiar, cuando Javier revisaba los extractos en mi portátil. No fui a su piso esa noche. En cambio, caminé por las Ramblas hasta el puerto, el olor a fritanga y marineros borrachos mezclándose con mi bilis. Me senté en un banco frente a la estatua de Colón, fumando uno tras otro. Mientras el Mediterráneo lamía los muelles como un amante traidor. ¿Porque él? ¿Porque yo? Recordé las cenas en casa de mamá. Antes de que el Alzheimer se la llevara en 2020, Javier contando anécdotas de sus inversiones en criptos. Yo asintiendo. Siempre el soporte silencioso. Él tenía una familia perfecta, esposa abogada. 2 hijos en colegios privados. Pero yo sabía de sus deudas. Un amigo común me lo había susurrado meses atrás. Tu hermano juega fuerte en el Casino Barcelona. Ale. Cuidado. Al amanecer,
con la ciudad despertando en un caos de claxones y vendedores ambulantes. Decidí no confrontación. No lágrimas ni puños. Venganza. Sí, pero la que duele de verdad en un país donde el dinero es Dios y la ley. Su verdugo. Como contable, conocía los resquicios fiscales mejor que nadie. Javier había usado la cuenta familiar para blanquear, desviando fondos a paraísos fiscales vía empresas fantasma. Lo vi claro, una auditoría de Hacienda lo destrozaría. No grité, calculé. De vuelta en casa, Lucía dormía, su rostro angelical iluminado por la luz filtrada de las persianas. Me arrodillé junto a su cama, oliendo su pelo a champú de fresa, y juré en silencio, esto no te lo quita nadie. Mi amor. Esa mañana, en lugar de ir a la oficina, llamé a un colega de la agencia tributaria, un tipo discreto llamado Marcos, con quien compartí cervezas en el bar El Champagnet. Necesito consejo off the record, le dije. Él rió, Ale. Sí es sobre tu hermano. Ya lo sospechaba. Pero ten cuidado, una vez que sueltas el perro, no lo atas. Los días siguientes fueron un torbellino interno. Por fuera, normalidad, besos a Lucía antes de la escuela, cafés con clientes, sonrisas forzadas en la calle. Por dentro, un volcán. Revisé extractos antiguos en mi sótano improvisado de oficina, rodeado de pilas de papeles y el zumbido de un ventilador viejo. Cada transferencia firmada por Javier era una puñalada, 10.000 a una SRL en Andorra. Queensa un préstamo para su yate que resultó ser un Zodiac hinchado amarrado en el Port Olympic. La rabia me consumía por las noches, soñaba con su rostro. No en agonía, sino riendo. Y me despertaba sudando, con los puños cerrados hasta doler. Pero el odio puro es ciego. El mío se volvió astuto. Empecé a recopilar pruebas, correos falsos que él borró pero que recuperé con un software básico, facturas manipuladas de las reformas de la casa. Mamá siempre decía, en España, la familia es sagrada, pero el dinero, eterno. Ella tenía razón. Javier no solo me robó a mí, robó a Lucía, a nuestros sueños colectivos. Y en ese robo, vi el conflicto mayor, no solo dinero, sino honor. El de un hombre que se arrastró de la pobreza para dar futuro, traicionado por la sangre. Una semana después, en una comida familiar obligada, el cumpleaños de mi sobrino, lo enfrenté sin palabras. Sentados en el jardín de su chalet en Sarria, con el sol de mediodía quemando las olivas, Javier alzó su copa por la familia. Ale. Siempre juntos. Nuestros ojos se cruzaron, el suyo, evasivo, con un tic en la mandíbula que solo yo reconocía de niño. Sonreí, brindé, y en mi mente, ya veía las cartas de embargo cayendo como nieve sobre su vida perfecta. Siempre, respondí. Y mentí. Lucía, ajena a todo, jugaba con sus primos en la piscina, salpicando risas que me partían el alma. ¿Cómo explicarle que su tío, el héroe de sus cuentos, era un ladrón? No aún. Primero, la caída. Esa noche, envié el primer email anónimo a Hacienda, sospecha de fraude en Ruiz Inversiones S.L. Adjunto documentos. El asunto, justicia silenciosa. El sueño no llegó fácil después. Me tumbé en la cama, mirando el techo agrietado, y por primera vez, dudé. ¿Y si destruía más que a él? ¿A la familia entera? Pero el recuerdo de Lucía, con sus ojos suplicantes, ahogó la piedad. El veneno se había inyectado, ahora, solo esperar el colapso. Las semanas siguientes fueron un baile en la cuerda floja, donde cada paso era un riesgo calculado y cada mirada, una máscara. En la oficina, sumergido en balances de clientes ajenos, mi mente trazaba rutas de escape para Javier. Sabía que Hacienda no actuaba rápido, España no es Suiza, pero una vez que olían sangre, eran perros de presa.
Marcos me confirmó en un café discreto del Born. Tu paquete llegó. Inspector asignado, una tal Elena Vargas. Implacable con los evasores. Sonreí por primera vez en días. Vargas era legendaria. Una mujer de 50 que había hundido a medio centenar de empresarios catalanes por nimiedades fiscales. Javier, ajeno, siguió su rutina de farsante. Me llamó para colaborar en un nuevo proyecto. Alquilar la casa de la abuela a turistas ricos vía Iron. Ale, con tu ojo para los números. Seremos millonarios. Dijo por teléfono. Su voz ronca de resaca. Acepté, rehuyéndome en su despacho improvisado. Un garaje convertido en oficina ejecutiva con vistas al Garraf. Allí, mientras él garabateaba ideas en un blog, yo escaneaba mentalmente sus papeles desordenados, facturas de casinos, extractos bancarios con saldos negativos. Estás en problemas, hermano, pensé, pero dije, suena bien. Déjame revisar los impuestos. Esa fue mi primera incursión real. Fingiendo ayuda. Copié datos a mi USB, números de cuentas offshore. Deducciones falsas por viajes de negocio que eran en realidad escapadas a Marbella con prostitutas. Cada byte era una bala en mi arsenal. Pero el conflicto interno crecía. Javier no era un monstruo puro, recordaba al chico que me cubrió en peleas de barrio, al que lloró en el funeral de papá. ¿Era esto odio o justicia? Por las noches, en mi piso estrecho de Gracia, bebía solo un tinto barato. Reviviendo memorias. La traición no era solo el dinero, era la ruptura de un pacto implícito, el de dos huérfanos contra el mundo. Lucía notaba mi cambio. Papá, estás raro. Es por la uni. La abracé, oliendo su inocencia. Y mentí, solo trabajo. Cariño. Pronto todo estará bien. Pero no lo estaba. Ella había postergado la matrícula. Trabajando en una cafetería del Passeig de Gracia para ayudar, sirviendo lattes a turistas con una sonrisa que ocultaba su decepción. Cada propina que traía a casa era un recordatorio de mi fracaso como padre. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía contra Javier por el robo, contra mí por la confianza ciega, contra un sistema que permitía que la codicia familiar devorara sueños. El primer aviso llegó a finales de noviembre. Javier me llamó histérico. Ale. Hacienda me ha citado. Dicen algo de irregularidades en la SL. ¿Tú sabes algo? Su voz, por primera vez, temblaba sin control. Fingí sorpresa. ¡Qué locura! ¿Qué dicen? El balbuceo sobre deducciones dudosas. Pero yo sabía, Vargas había mordido. Tranquilo. Déjame ver. Respondí, y colgué con el corazón acelerado. No era euforia pura, era una náusea mezclada con alivio. La venganza empezaba a cobrar vida, pero ¿a qué precio? En esas semanas, introduje a un personaje clave, Carmen, mi exesposa y madre de Lucía. Nos divorciamos en 2019, después de que su infidelidad con un profesor de la U destrozara nuestro matrimonio. Ella vivía en un piso modesto en Sants, criando a nuestra hija a medias, pero siempre con ese aire de superioridad intelectual. La llamé una tarde lluviosa, Carmen. Necesito hablar de Lucía. El fondo. Javier lo tomó. Silencio al otro lado. Luego su risa amarga, ese cabrón. Siempre supe que era un parásito. ¿Qué vas a hacer? Le conté mi plan. A medias, ella, pragmática como siempre, ofreció, usa mi contacto en el colegio de abogados. Pero Ale, no te consumas. La venganza es un fuego que quema al que la enciende. Carmen se convirtió en mi confesor involuntario. Nos veíamos en bares neutrales, como el Federal en el Gótico, compartiendo tapas y confidencias. Ella, con su melena negra y ojos que aún me removían, me recordaba por qué fallamos, yo, demasiado confiado, ella, demasiado ambiciosa. Pero en su empatía, encontré un bálsamo.
Eres mejor que él, Ale. No bajes a su nivel, decía. Sin embargo, el nivel ya estaba bajo. Javier había cavado el pozo. El conflicto se ramificó a lo social. En el barrio, rumores corrían como regatas en tormenta. Los Ruiz se pelean por la herencia. Mamá Ruiz, nuestra tía soltera que aún vivía en la casa vieja, me llamó llorando: Alejandro, no rompas la familia por dinero. Le respondí con frialdad: tía, el dinero es la familia ahora. Su decepción dolió más que esperaba. Era el primer hilo suelto en mi red. Navidades llegaron como una burla. La cena familiar en casa de Javier: pavo asado, cava espumoso, villancicos falsos. Él, demacrado, intentaba bromear: Haciende es un coñazo, pero lo resolveré. Yo observaba, calculando. Lucía, sentada a mi lado, susurró: tío Javier parece enfermo. Asentí. Y en ese momento, el odio se tiñó de lástima. Pero la lástima es enemiga de la justicia. La aparté. Esa noche, solo en mi coche aparcado en la ronda de Dalt, envié más pruebas, un informe detallado de las transferencias. Fraude continuado, titulé. Al amanecer, con Barcelona envuelta en niebla, supe que no había vuelta atrás. El clímax se acercaba, pero ignoraba el twist que lo cambiaría todo. Enero de 2024 trajo el primer golpe real, y con él, el sabor metálico del triunfo mezclado con ceniza. Haciende allanó la oficina de Javier un miércoles por la mañana, justo cuando yo fingía una reunión en su garaje. Los inspectores, con sus carpetas y guantes, revolvieron cajones mientras él palidecía, tartamudeando excusas. Elena Vargas, una mujer menuda con gafas de montura gruesa y mirada de halcón, me miró de reojo: usted es el socio, señor Ruiz. Ex socio, corregí, voz neutra. Javier me suplicó con los ojos: Ale, ayúdame. No lo hice. Salí de allí con el corazón martilleando, conduciendo erráticamente por la B10 hacia el mar. Paré en un mirador del Tibidabo, el viento atlántico azotando mi rostro, y vomité. No por remordimiento aún no, sino por la adrenalina cruda. Había desatado un monstruo burocrático: embargo preventivo de cuentas, interrogatorios, multas que se acumulaban como deudas de usura. Javier llamó esa tarde: me han congelado todo. La casa, el coche, mis hijos. Su voz, rota, era música para mis oídos heridos. Lo siento, mentí. Busca un abogado. Pero la venganza no es lineal, trae ecos. Lucía, ahora trabajando dobles turnos, confrontó: papá, oye a mamá hablando por teléfono. ¿Esto es por el tío? Mentí de nuevo, pero sus ojos, herencia de Carmen, me perforaron. Esa noche, discutimos: quiero ir a la uni, no servir cafés eternamente. Lágrimas, gritos los míos, por primera vez. Tu tío nos robó, Lucía, todo por su egoísmo. Ella huyó a su habitación, y yo, solo en la cocina, bebí hasta el amanecer, el suelo frío contra mi mejilla. Carmen intervino al día siguiente, en un parque del Poblenou, donde el viento olía a sal y contenedores. Estás destruyéndote, Ale. Y a ella. Su mano en mi brazo quemaba. Recordé noches de pasión antes del divorcio, cuando soñábamos con una vida lejos de Barcelona. Es justicia, insistí. Ella sacudió la cabeza: la justicia no sangra a inocentes. Javier es un cerdo, pero la familia. Dejé la frase colgando. La familia era el campo de batalla: honor besas, sangre, dinero besas, lazos. Javier, acorralado, recurrió a tácticas bajas. Me visitó una noche, oliendo a whisky caro, barba descuidada. Hermano, fue un error. Las deudas me comían vivo. Te devolveré todo. Se arrodilló en mi salón,
Un gesto teatral que me revolvió el estómago. Levántate, dije. No hay devolución que borre la traición. Hablamos horas, él confesando apuestas en el hipódromo de la Zarzuela, yo escuchando con frialdad calculada. Por un momento, vi al niño que fuimos, robando mangas en el mercado de la Boqueria. Pero el niño murió. El hombre era un depredador. El conflicto escaló a lo legal. Su abogado, un tiburón de l'Eixample, me citó como testigo. Colabore, señor Ruiz, o lo arrastraremos a usted también. Amenazas veladas. Pero yo tenía limpias las manos, todas las firmas eran suyas. En la sala de Haciende, frente a Vargas, deposité mi testimonio, sospeché, pero confié. Mentira piadosa. Ella sonrió levemente, como si supiera. Javier, esposado metafóricamente por papeles, me miró con odio puro. Eres un traidor. No, tú lo eres. Respondí en silencio. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en toantina obsesiva. Pasaba noches en vela, mapeando consecuencias, embargo de su chalet, pérdida de custodia parcial de sus hijos, ironía cruel, divorcio inminente con su esposa, que me llamó llorando, Alejandro. ¿Qué le pasó a tu hermano? El precio de la codicia, dije. Pero el toantín traía H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN incipiente. Valía Lucía esta ruina. Ella, ahora distante, estudiaba online con becas precarias. Su sueño universitario pospuesto. Un giro sutil llegó en febrero. Tía Ruiz, la guardiana de secretos familiares, me entregó una caja de la abuela. Cartas amarillentas. Testamento oculto. Lee, Alejandro. Cambiará todo. No lo abrí aún. Lo guardé. Un talismán para el clímax. Javier contraatacó, filtró rumores en el barrio, pintándome como el celoso envidioso. Amigos comunes se apartaron, en el bar de la esquina. Miradas evasivas. El aislamiento dolía. Un segundo robo. Pero en la soledad, mi resolución se endureció. La venganza era mi armadura, aunque me asfixiara. Marzo trajo la primera audiencia. En los juzgados de la Ciudad de la Justicia, bajo un cielo plomizo, vi a Javier demacrado, traje arrugado. Vargas presentó pruebas, mis pruebas. Él negó, sudando. Pero los números mentían. Fraude de 200.000 euros. Dictaminó el juez. Multa, el triple. Javier me miró al salir. Pagarás por esto. Sonreí. Ya pagaste. Pero el clímax se cosía. El twist. Al acecho. Esa noche, solo con un plato de paella fría, sentí el primer crack en mi alma. ¿Era yo el héroe? ¿O solo otro ladrón de paz? La primavera de 2024 fue un torbellino de papeles y promesas rotas, donde Barcelona parecía conspirar contra mí con su calor pegajoso y sus calles atestadas de turistas indiferentes. Javier perdió el chalet en abril, subastado por deudas. Pasó a manos de un inversor alemán que lo convirtió en Airbnb de lujo. Su esposa, Marta, lo abandonó con los niños, mudándose a Valencia con una maleta y un no vuelvas a llamar. Él se refugió en un piso alquilado en el Poble Sec, un tugurio con paredes húmedas y vecinos ruidosos. Ironía cruel para el que soñaba con yates. Yo seguía en mi rutina, pero hueca. En la oficina, errores crepaban, un balance mal cerrado, una llamada perdida a un cliente. Marcos me advirtió en una cerveza: Ale, estás obsesionado. Haciende ganó, suéltalo. Pero soltar era rendirse, y la rendición no borraba el vacío en la cuenta de Lucía. Ella, ahora en un curso técnico en el IES de Gracia, me confrontaba cada cena: papá, ¿valió la pena? El tío está destruido. Sus palabras eran dagas. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb y NICIAL se pudría en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Un ácido que me carcomía las noches.
Carmen se volvió mi ancla y mi tentación. Nuestros encuentros se volvieron semanales, paseos por el parque de la Ciutadella, donde los pavos reales graznaban como juicios. Te veo consumido, dijo una tarde, su mano rozando la mía. Antes eras el hombre que planeaba, no que destruía. La besé entonces, impulsivo, bajo un sicomoro centenario. No fue pasión plena, sino desesperación compartida. Duró un mes, noches robadas en su piso, cuerpos entrelazados contra el olvido. Pero Lucía descubrió, y el escándalo familiar estalló. Eres hipócrita, gritó. Destruyes al tío y revives lo muerto con mamá. Huyeron juntas a Sans, dejándome solo con ecos. El aislamiento se profundizó. Tía Ruiz, en su casa de la Barceloneta, me echó, has traído vergüenza a los Ruiz. Tu abuela se revolvería. Sus palabras evocaron la caja de cartas. La abrí esa noche, bajo la luz titilante de una lámpara. Revelaciones, papá no murió de silicosis, sino de un accidente en la herrería, orquestado por deudas con prestamistas. Y Javier, de niño, lo sabía, una carta de la abuela lo acusaba de mentir para encubrir un robo menor. El twist incipiente, mi hermano no era solo un ladrón, era un patrón heredado, un ciclo que yo rompía o perpetuaba. Javier, en su caída, se volvió peligroso. Me acechó una noche en el metro de la L3, estación Peralel, multitud anónima. Esto no acaba aquí, Ale, susurró, aliento a anís. Sé lo que hiciste. La auditoría. Fuiste tú. Su mano en mi hombro, temblorosa pero firme. No negué, lo miré a los ojos, pagas lo justo. El río, amargo, justo es perdonar, hermano. Como yo perdoné tu debilidad con Carmen. ¿Perdón? El pasado se arremolinó, él cubriéndome la infidelidad de ella en 2018, callando para proteger la familia. Era deuda saldada. ¿O manipulación? El conflicto se volvió psicológico. Un ajedrez de mentes rotas. Él mandaba mensajes, fotos de sus hijos llorando, cartas suplicantes. Yo respondía con silencio, pero cada uno me costaba un pedazo. El taunting se volvió perenoide, y si contraatacaba, un día, encontré mi coche rayado, traitre garabateado en el capó. Llamé a la policía, pero sin pruebas, nada. Barcelona, mi hogar, se sentía hostil, sus sombras alargadas por farolas rotas. Lucía volvió en mayo, mediada por Carmen. Te odio, pero eres mi padre, dijo en la puerta, maleta en mano. La abracé, sollozando por primera vez desde el robo. Lo hice por ti, murmuré. Ella, no, lo hiciste por ti. Verdad cruda. El odio a Javier era espejo del mío propio, el del hombre que falló en proteger. El clímax se gestó en junio, con el juicio final. En la sala magna de los juzgados, aire viciado de sudor y ley, Javier enfrentó cargos, fraude, blanqueo, hasta falsedad documental. Vargas presentó todo, mis documentos, irrefutables. Él, en el banquillo, me señaló, mi hermano lo fabricó, venganza personal. El juez frunció el ceño, miradas volaron a mí. Subí al estrado, voz firme, no fabriqué nada. Solo revelé. Pero en su mirada, vi duda sembrada. Fuera, bajo un sol abrasador, Javier se acercó, escoltado. El twist viene, Ale. La caja de abuela. La abrí yo primero. Corazón parado. ¿Qué sabía? El juicio terminó, 5 años suspendidos. Multa de 1 millón. Victoria pírrica, el libre. Pero arruinado. Yo, saliendo, sentía el suelo ceder. Esa noche, solo, abrí las cartas de nuevo. El twist, papá fue asesinado no por deudas, sino por Javier. De adolescente, en un arrebato por herencia. La abuela lo encubrió. Mi hermano, asesino. El mundo se inclinó,
Mi venganza. Ahora. Era insignificante ante este abismo. El verano de 2024 me ahogó en un mar de revelaciones y remordimientos, donde el calor de Barcelona se volvía irrespirable. Un horno que cosía mis pecados al sol. La carta de la abuela, escrita en 1995 con tinta desvaída. Detallaba todo, Javier. A los Queens. Empujó a papá en la herrería durante una discusión por dinero robado de la caja familiar. Accidente. Lo llamó el informe policial. Comprado con lágrimas y promesas. La abuela, ciega por amor maternal, lo protegió, dejando que yo, el hijo mayor, cargara con el duelo solo. Perdóname, Alejandro. Terminaba la carta. El secreto me mató antes que el tiempo. No confronté a Javier de inmediato. En cambio, me hundí en un abismo psicológico. Días enteros en el piso oscuro. Cortinas corridas contra el bullicio de Gracia. Lucía y Carmen intentaban irrumpir platos de gazpacho. Llamadas suplicantes. Sal, papá. No puedes cambiar el pasado, decía ella. Pero el pasado era un vampiro, chupando mi cordura. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Weber renació, pero dirigido en web cuanto más había mentido mi hermano. ¿El robo del fondo era solo la punta? Salí del letargo en agosto. Impulsado por una llamada de Vargas, señor Ruiz. Nueva evidencia en el caso de su hermano. Colabora. Acepté, rehuyéndome en su oficina austera del ensanche. Paredes blancas como tumbas. Le mostré la carta, sus ojos se endurecieron. Esto cambia todo. Homicidio colateral. Encubrimiento. Pero pruebe causalidad. Pruebas, testigos viejos de la herrería. Ahora retirados en Tarragona. Viajé solo. Trenave cortando paisajes secos. Interrogando a un excompañero de papá, el chico Javier. Siempre violento cuando bebía. Aquella noche. Gritos. Un empujón. Sangre en el suelo. Grabé todo. Voz temblorosa. De vuelta. El conflicto familiar explotó. Confronté a tía Ruiz en su balcón con vistas al mar, lo sabías. Ella, frágil como porcelana, confesó, todos lo sospechamos. Pero la sangre. Lágrimas compartidas. Un abrazo que olía a sal y a arrepentimiento. Dilo ahora, o lo haré yo. Amenacé. Ella asintió, rompiendo el pacto de silencio. Javier se enteró por rumores, me esperó en mi portal una noche tormentosa. Lluvia azotando las aceras. La carta. Pensé que la quemé. Su rostro, demacrado por meses de juicios, era el de un animal acorralado. Peleamos verbalmente, él justificando papá era un tirano. Me pecaba por nada. Yo acusando, asesino. Y ahora robas a tu sobrina. Puños no volaron, palabras sí, afiladas como navajas. Tú me empujaste a esto, Ale. Tu perfección me asfixiaba. Revelación, su codicia era envidia. Un veneno de infancia. Lucía, enterada por Carmen, eligió bando, papá, para. Esto nos destruye a todos. Pero el clímax se acercaba, inexeable. Presenté la nueva denuncia, homicidio imprudente. Prescripción dudosa pero encubrimiento vigente. Haciende se alió con la fiscalía, redadas en su piso. Interrogatorios nocturnos. El CEA otra O estalló en septiembre. En una masía abandonada en el Montseny, donde Javier me citó para hablar como hermanos. Conduje con el estómago revuelto. Niebla envolviendo pinos centenarios. Él esperaba. Botella en mano, termina lo que empezaste, Ale. Pero sabe, yo también tengo secretos. Confesó más, no solo papá, sino que manipuló el testamento de mamá en 2020, desviando herencia a su nombre. Mi parte, engullida en el fondo que robó. Ciclo completo. Río. La furia me cegó, lo ataqué. Puños contra su pecho, rodando en el barro. Por papá,
Por Lucía. Él contraatacó. Débil pero desesperado, tú eres igual. Tu venganza nos mató. Policía llegó. Alertada por mi y es compartido con Carmen. Esposas. Sirenas en la noche. En el calabozo. Él susurró, hermano. Perdóname. No pude. El juicio por homicidio fue un circo mediático, hermano contra hermano en Barcelona. Testimonios llovieron, el herrero. Tía Ruiz. Hasta Marta con rencor. Vargas selló, patrón de engaño. Javier colapsó en el estrado, confesando todo en un monólogo roto, infancia abusada. Adicciones. El empujón fatal. No soy monstruo, soy roto. El juez, 10 años. Sin suspensión. Yo, testigo estrella. Salí cambiado. El twist, su confesión parcial de mi complicidad en el encubrimiento familiar, me salpicó, investigación menor. Absuelto pero marcado. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 THIN, familia disuelta. Lucía en terapia. Carmen distante. Mi venganza. Victoria amarga. El otoño de 2025 me encontró reconstruyendo ruinas. Con Barcelona vestida de hojas secas y un viento que susurraba absoluciones pendientes. Javier ingresó en Bryans 2 en octubre del año anterior. Su silueta demacrada desapareciendo tras rejas que yo forjé. Las visitas fueron escasas, la primera. En noviembre. Lo encontré rapado. Ojos hundidos. Ale, ¿por qué no paraste? Preguntó. Respondí, porque el dolor no para. Hablamos de papá. De errores, un atisbo de perdón brotó. Frágil como cristal. Escribe a Lucía. Pedí. Él asintió. Y en cartas posteriores. Se disculpó, tío malo. Pero intentaré redimir. Lucía volvió a la uni en 2025. Becada por el Estado tras el escándalo ironía fiscal. Estudia psicología en la UAP. Ironía mayor, curando mentes rotas como la nuestra. Nuestra relación. Cicatrizada pero tensa. Florece en cenas semanales, paella en casa. Risas forzadas al principio. Genuinas después. Papá. La venganza te salvó y te perdió. Dice. ¿Verdad? Gané justicia. Perdí inocencia. Carmen y yo. Un limbo amoroso. Tras el clímax. Nos reencontramos en terapia familiar. Un consultorio en el Example donde confesamos heridas. Te amo. Pero con miedo. Admitió. Yo también. Empecemos lento. Paseos por la Barceloneta. Besos salados, no matrimonio. Sino posibilidad. La sociedad juzgó, artículos en La Vanguardia, el contador vengador. Miradas en el barrio. Algunos aplaudieron mi valentía, otros, mi crueldad. Tía Ruiz falleció en invierno, legándome la casa de la abuela, cierre poético. La alquilé, financiando estudios de Lucía. Hacienda me exoneró fully. Vargas. En una copa de cierre hizo lo correcto. Señor Ruiz. Pero el precio. H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN persiste en noches de insomnio. Fumando en el balcón. Mirando luces de la Sagrada Familia. ¿Valió? Sí. Por Lucía. No. Por el alma fracturada. Javier. En prisión. Escribe. Redención vía cursos. Lecturas. Somos productos del dolor. Dice. Quizás. El final no es cierre, es renacer. En primavera de 2025. Planté un olivo en el jardín de la casa vieja. Raíz para nuevos frutos. La venganza habló sin gritos. Pero su eco resuena en España. La familia sangra, pero sobrevive. Yo, Alejandro Ruiz, sobreviví. Marcado, pero libre. Y en el silencio de la medianoche, susurró a las estrellas, pagaste, hermano. Ahora, vivamos.